La H suena con Guacho Díaz Mena, el podcast. Hola amigas y amigos, soy Joaquín Díaz Mena, Guacho, y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de La H suena. Recordarles que a partir de ahora ya pueden escuchar cualquiera de nuestros capítulos en Spotify, en Amazon Music y Google Podcast. En esta emisión, en este mes patrio y precisamente hoy que celebramos el grito de independencia, estamos celebrando 213 aniversario de nuestra independencia y vamos a conocer detalles de nuestra historia pasada, sobre todo para acrecentar dentro de nuestro bienestar integral como personas. Es muy importante nuestra identidad, vivir con orgullo nuestras fiestas patrias y el orgullo de ser mexicano. Para ello nos acompaña un profesor que cuenta con maestría y estudios de posgrado en historia, una persona que ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la medalla Yucatán. Durante más de 50 años de servicios profesionales, realizó diplomados, impartió cursos, pláticas y conferencias en diversas universidades, incluido en la UNESCO. Y pues hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Janitzio Durán Castillo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Guacho. Me da mucho gusto y es grato y un honor estar con usted. La H suena, el podcast. Primero que quisiera preguntarle al maestro Janitzio que nos platique un poquito, ahora que vamos a hablar de nuestra independencia de México, cómo participó Yucatán dentro de la independencia y qué yucatecos conocidos destacaron en ella. Claro que sí. Mire, don Joaquín, el punto de referencia para que existieran yucatecos, ¿verdad?, impregnados de patriotismo, parten de dos hechos importantes, quizá tres. El primero, desde luego, es la independencia de Estados Unidos, 1776. El segundo es la Revolución Francesa de 1789. Y aun cuando los libros emitidos durante esta época y las ideas se trasladaban con el factor de su prohibición, tuvieron acceso muchos yucatecos, entre ellos quizá uno de los más destacados, ¿no?, fue don Pablo Moreno Triay. He ahí la razón por la cual la medalla de los 50 años de servicios profesionales magisteriales se le entrega con ese nombre. Otro fue don Vicente Velázquez, que fue el cura de la plaza de San Juan, el parque de San Juan, denominado así. Ellos fueron nutrientes de las grandes ideas, ¿verdad?, de los enciclopedistas, de la eliminación de la idea de la monarquía por los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial de Montesquieu, las ideas de Rousseau filosóficas viniendo de los enciclopedistas franceses, y de la independencia, siendo nuestros vecinos los norteamericanos, de la independencia que fue anterior a la Revolución Francesa también. Pero hay que decirlo, ¿no?, también fueron protagonistas de esa lucha, ¿no?, dos yucatecos que no pueden pasar inadvertidos. Don Andrés Quintana Roo, que fue alumno, ¿verdad?, del mismo Pablo Moreno y que también tuvo una vinculación con el padre Vicente Velázquez. Otro gran yucateco fue Lorenzo de Zavala. Y Lorenzo de Zavala, nato de Tecó, por cierto. Entonces, no pudo haber sido en Yucatán, ¿verdad?, cuando Hidalgo se lanza a la lucha, ¿no? No hubo un protagonismo masivo. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Vicente Velázquez, sí hubo una confrontación ideológica, ¿no?, naciente entre dos grupos identificados con los sanjuanistas, independentistas, y de los rutineros, que eran los conservadores, ¿no?, que querían proseguir con la idea de la sumisión a España. Otra cosa, Yucatán geográficamente no dependió directamente del virreinato de la Nueva España. Fue una capitanía general y luego fue una provincia. Y además no tenía sumisión ni administrativa ni militar. Toda la dependencia de Yucatán en su concepción peninsular era directamente de la metrópoli. Lo trataron, digamos, como un país aparte. Así es. De la Nueva España. Así es. Entonces la participación no fue masiva, ideológica sí, formativa.
Mire, actualmente a mí me tocó estar en la experiencia de ser regidor del ayuntamiento y se celebra hasta el día de hoy la anexión de Yucatán, ¿verdad?, al movimiento de independencia que fue el Plan de Iguala en su consumación, en el Plan de Iguala, que es la unión, ¿verdad?, ante el hecho de que Iturbide no podía vencer a Guerrero. Y además teniendo un pendiente Iturbide de carácter administrativo, porque fue acusado de malos manejos, entonces iba a ser enjuiciado. Entonces la preferencia de Iturbide de aliarse a Guerrero y consumar la independencia, pues también fue oportuno para él, porque ya iba a ser aprehendido para ser juzgado militarmente por los españoles. Otra cosa, en realidad se celebra la anexión al Plan de Iguala. Imagínense, en 1800, prácticamente 21. Quiere decir que durante el espacio de la lucha de don Miguel Hidalgo de Morelos, entonces solamente 2 yucatecos de manera muy brillante y distinguida participaron en este movimiento libertador. Don Andrés Quintana Roo, ¿qué papel jugó cerca de estos héroes de la independencia? Bueno, en realidad, don Andrés Quintana Roo, que se casó con una distinguida dama, como fue doña Leona Vicario, en la Ciudad de México, de origen directamente criollo, y él también. Entonces, nació en Mérida. Pero lo más brillante es que él acompañó a Morelos y supo interpretar ideológicamente a Morelos. Él era un gran redactor, tenía una enorme capacidad, pero fue el gran intérprete. Es más, hay uno de los actos heroicos reconocidos mundialmente en el caso de Morelos fue el sitio de Cuautla. Sitiaron Cuautla desde el 19 de febrero hasta el 2 de mayo, que fue la ruptura, romper el sitio para liberarse del entorno del sitio que Félix María Calleja, el militar español, había rodeado a Cuautla. Y Cuautla se quedó sin agua, sin alimentos, sin nada. Ahí estaba don Andrés Quintana Roo con doña Leona Vicario. Excelente. Quiere decir que cuando se rompe en la madrugada del 2 de mayo de 1812 el sitio de Cuautla, salieron ellos por la parte en donde logran escapar, romper el sitio, y cuando se dan cuenta los españoles ya estaban muy lejos del lugar, ya no era. Y fue tan grande esa hazaña que inclusive se recuerda a Napoleón, cuando Napoleón alguna vez en los combates que hacía con sus mariscales, le fallaron. Entonces él fue cuando aquella famosa frase, fue tan famosa la fama mundial y pública de Morelos sobre esa hazaña de rompimiento del sitio de Cuautla, que Napoleón dijo, oiga, regañando a sus mariscales, si yo tuviera 5 Morelos conquistaría el mundo. Ah, qué interesante. Entonces don Andrés Quintana Roo estuvo cerca de Morelos cuando redactó los sentimientos de la nación. Estuvo cerca de él. El Congreso de Chile. Hay que recordar que a José María Morelos se le conoció como el siervo de la nación. Cierto. Y de ahí se inspira el presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar a los trabajadores del gobierno de México servidores de la nación. Iba a ser siervos de la nación, pero finalmente dijo no, porque siervos solo hay uno. Entonces van a ser servidores de la nación. Y viene el término porque cuentan la historia que le decían a José María Morelos generalísimo. Así es. Y él decía, no me digan generalísimo, yo solamente soy un siervo de la nación. Es cierto, vigilante y guardián de que sea realmente una nación soberana. No, y además fue el primer proyecto de nación. El Congreso de Anáhuac es una concepción idealizada de que territorialmente existe un país nuevo, que en este caso iba a ser México, ¿no? La República Mexicana, y que habría de consumarse a la posteridad hasta 1824. Esa fue la participación. Inclusive se piensa que la redacción del Acta de Independencia, don Andrés Quintana Roo, es el autor, supuestamente. Yo tuve como maestros muy brillantes a Agustín Cuecánovas, que son persecutores, ¿verdad?, de la idealización escrita de estas etapas, y ellos confirman en algún momento que jugó un papel muy importante como su escriba en determinados momentos del propio Morelos, don Andrés Quintana Roo. Esa
Sería mi respuesta a su pregunta. La H suena, el podcast. Amigas y amigos, nos comparte aquí el maestro Janitzio una imagen de don Miguel Hidalgo y Costilla que quiero ponerla aquí a la vista. ¿Sí? Es un retrato de Hidalgo, de autor desconocido, dice, y es cuando más o menos dice Revista Ilustrada, El Iris en 1825, 15 años después de haber sido fusilado, publican esta imagen y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque se ve como con un poco más de cuerpo de como hemos visto nosotros normalmente a nuestro padre Hidalgo y con pelo, ¿sí? Aquí en esta imagen se ve con pelo abundante. También nos comparte otras imágenes el maestro Janitzio, como esta, que esta ya es más como hemos visto a nuestro padre Hidalgo, ¿verdad? Son reproducciones de artistas que lo han recreado y esta que es la más conocida, ¿verdad? Porque ha sido pues incluso portada en libros de texto, que es la que hizo el gran pintor Clemente Orozco y que está en el mural del Palacio de Gobierno de la ciudad de Guadalajara. Estas imágenes de nuestro padre Hidalgo. Yo le quería preguntar, maestro, ¿hay algunos personajes que usted tenga en su vasta experiencia que no hayan sido muy conocidos en la lucha de independencia, pero que hayan hecho aportes de manera especial? ¿Cómo no? Bueno, en realidad yo los he considerado como claves para lograr el éxito. Por ejemplo, en el caso del descubrimiento de la conspiración de Querétaro, jugó un papel importante, desde luego, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que era la esposa del corregidor, don Miguel Domínguez, que era como el gobernador de Querétaro y zonas aledañas. Pero cuando se descubre el propio, vamos a decirlo, 15 de septiembre de 1810, que la conspiración ya tenían conocimiento los españoles, entonces se le avisa a doña Josefa Ortiz de Domínguez y don Miguel Domínguez, que era el gobernador, manda cerrar donde estaban los conspiradores en ese momento con doña Josefa. Entonces doña Josefa, en su desesperación por el boca llave, ¿no? El hueco que eran llaves grandota, en su desesperación va a llamar, ¿verdad?, a uno que se le conoce en la historia más íntima como el mensajero de la libertad. Y ese personaje es una figura trascendente porque su misión era avisar al padre de la patria que estaba en Dolores, a una distancia considerable. Nosotros que teníamos como experiencia hacer la ruta de la independencia, cuando la recorrimos, no concebíamos cómo a caballo el mensajero dice cómo avisar, cómo llegar de Querétaro hasta Dolores. Y cambiando caballos y todo, caballos, llega, al final le digo su nombre, hay caballos y caballos, ¿no? Llega a Dolores, por decir, era muy noche, 10 de la noche en esa época, sin luz, imagínense. Pero cuando llega a avisarle, ve que don Miguel Gradano está tomando como de costumbre su taza de chocolate y todo, con militares españoles. Entonces, ¿cómo le iba a decir, señor, ha sido descubierta la conspiración? La independencia había sido planeada para que se diera el 2 de octubre. Faltaban más de 15 días. Entonces, había que adelantarla. Entonces, imagínense el mensajero desesperado para que se retiren los militares, espera que se retiren. Para informar a Hidalgo. Y informarle que había sido esa persona, ¿verdad? Se llamó José Ignacio Pérez Álvarez. Y él era de San Miguel de Allende, ¿no? Y ese fue el que corrió, y a veces no se les menciona, y fue decisivo. ¿Por qué? Porque cuando se retiran los militares y llega Hidalgo y le dice, señor, tengo el mensaje de doña Josefa de decirle que ha sido descubierta la conspiración y por lo consiguiente usted está en peligro y la independencia. Sí. Pues uno se pone a pensar, ¿cómo el padre de la patria, qué habrá en su mente para decir qué hago? Claro. No durmió, seguro. Y en ese amanecer del 16 de septiembre, sumisa, acostumbrada a que los trabajadores llegaran para inducirlos, ¿verdad?,
a los conocimientos religiosos de esa época, al ritual acostumbrado de una misa, cambiara, se convirtió en un orador, era un rebelde. Oyeron la voz de un rebelde, oyeron la voz de alguien que les decía, ha llegado el momento de la libertad. Imagínense ese amanecer, qué emoción habrá sido para todos los que asistían, esclavos, haber pensado 300 años, haber vivido como esclavos por generaciones y generaciones, y un viva la libertad, viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe, que más que el milagro era la suplantación, ¿verdad? Y representante del indigenismo, morena, de ojos achinados, etcétera, etcétera, con los nopales, símbolos de la simbología náhuatl, etcétera. Entonces, todo ese caudal era un psicólogo, se convirtió hasta en un psicólogo de masa. Los españoles tenían como patrona a la Virgen de Asunción o convertida en la de los Remedios. En los combates que se van a dar son banderas. Viva la Virgen de Guadalupe, y los realistas, viva de la Asunción, se insultan, las visten de generalas, etcétera. Entonces fue una efusión, ¿verdad?, explosiva. Cuando sale Hidalgo de Dolores, aprenden a los militares, le toman las armas, por sorpresa y todo, y salen menos de 100 gritando viva de Dolores. Y cuando en Atotonilco llegan, ¿no?, y dice Hidalgo, Allende, que ya está incorporado, ¿no?, como militar, porque era teniente de dragones de la reina. Entonces dice, a ver cuánta gente, la columna de 100, subía una colina, bajaba otra colina, era interminable. Cuando pasaban gritando, imagínense, tiraban o tomaban el machete o tomaban el asadón, o sencillamente la onda de piedra, y se sumaban a ese ejército improvisado para lograr. Ha de ser tremendo. Entonces, cuando hacen antes de llegar a Guanajuato, le ordenan de nuevo que haga la contabilidad. Se calcula que de 100 hombres ya eran casi 100,000, 85,000, sí, gritando. Imagínense, ¿no? Interesante. Antes se vio un jinete corriendo a Charo. Y a Charo, de la Polvareda, era Morelos, que iba a ofrecerse capellán del ejército. Pero Morelos había sido alumno de Hidalgo. Morelos entró para estudiar el curato a los 25 años. Ya incluso ya tenía hijos, ya era un arriero, sí, que toda la montaña y todo con sus mulas acarreando cosas, iba a ser un gran estratega militar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Hidalgo, pensando que había sido su alumno y conociéndolo en su liderazgo, le dijo, no, capellán del ejército no, insurrección al sur. Ahí estás. Por eso cuando muere y todo, viene la primera etapa es Hidalgo, la segunda es Morelos y la tercera es Guerrero. Son las grandes 3 etapas de la independencia, que abarcó del 10 al 21. Entonces, ese José Ignacio Pérez Álvarez es el mensajero, debe ser recordado. Qué interesante. Y en San Miguel de Allende, cuando menos ahí, tendrá un reconocimiento en su pueblo. Sí, lo tiene. Sí, por eso en la historia se le llama el mensajero de la libertad. El mensajero de la libertad. Y otro gran personaje es Pípila. Pípila, que también era descendiente de Otomí y también era un mestizo. Que existe en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, existe una enorme estatua del Pípila. Con la antorcha y viendo a Guanajuato, ¿no? Sí. Esa antorcha liberadora de la Alhóndiga de Granaditas. Enfrente precisamente de la Alhóndiga de Granaditas. Efectivo. Pues ese Pípila, ¿verdad? Solamente para recordarlo, era Juan José Reyes Martínez Amaro. Y a veces Pípila, pero ¿quién fue? Él tenía sangre otomí, sangre también mestiza, ¿no? Ese personaje que era un minero, ¿no? Y que sí lo conocí, Hidalgo. Es que pasa esto, cuando llegan a Guanajuato, les dicen, está concentrado los españoles para, pues, salvaguardarse en esa fortaleza que es una manzana gigantesca, ¿no? Y ahí están. Entonces, Hidalgo
manda al intendente Riaño que se rinda, pero el intendente Riaño por uno dice no. Entonces viene la balacera, son rechazados, la fusilería desde allá, y entonces al no poder llegar y derrumbar la puerta, allá entre la multitud a uno le están amarrando una piedra, y como el Pípila era de espaldas anchas, entonces es él quien se acerca y las balas rebotando y llega a la puerta y se incendia. Fue terrible, fue una matanza, ¿no? Entre el tropel y todo, todos, niños, todo. Supuestamente ese acto sensibilizó al padre de la patria. Porque si no, la independencia después de Guanajuato era la Ciudad de México, hubiera durado no 11 años y meses, sino hubiera durado la independencia 20 días. Lo que seguía era la ocupación, pero se opuso Hidalgo y se pelea con Allende, porque Allende como militar le dijo, no señor, de una vez ocupar la capital, ahí es el virreinato. Hidalgo se niega, su misma condición de sacerdote y por lo que ocurrió en la Londe de Granadita, no quiso. Quería evitar un derramamiento de sangre. ¿Sí? Y ahí es cuando tratan de, retroceden. Y luego se da otra batalla en el Monte de las Cruces. Imagínense, el Monte de las Cruces, casi 80,000 contra 30,000. Es una masacre tremenda. Pero triunfa Hidalgo. Y luego en el Puente de Calderón lo derrota. Y ahí viene... él se va a Guadalajara, se refugia, emite allá su famosa Gaceta, que es el Ilustrador americano, y tiene algo que es un mérito mundial. Allá proclama la abolición de la esclavitud, no en México, en América. En América. En América. Antes, el pensamiento bolivariano, ahí se sería, ¿verdad? Ahí sería resumido antes de Bolívar. La abolición de la esclavitud en América. Qué interesante está. Entonces, esto, pues yo situaría, y un personaje más desconocido. En el sitio de Cuautla, hay un momento, agua no hay, ya. Comida no hay, Morelos manda a que las botas de los soldados se corte un fragmento, lo menos sucio, y con el cuero se haga caldo y se tome para no producir úlceras. Y en las batallas, el niño artillero que toma y enciende un cañón cuando ya iban a entrar los españoles, un niño artillero. Pero lo que voy a platicar ahorita es un poco desconocido, o es desconocido. Entonces hay un momento en que Nicolás Bravo, ahí estaba Hermenegildo Galeana como lugartenientes de Morelos, una generación de grandes luchadores, recibe, y Nicolás Bravo dice, por la única manera es matar, sacrificar a soldados y comer su carne. Entonces en ese momento dicen, no es posible. Pero se presentan dos mujeres, Antonia Nava, que le decían la generala, y Catalina González. Y cuando oyen que no deben de rendirse y no hay nada que comer, las dos piden que las maten, que las tasajen y que se coman. Ofrecen eso. Entonces dicen, no, mátenos, pero coman, pero no se rindan. Imagínate. Interesante. Entonces hay que rescatar estas grandes figuras, ¿verdad? Y el marido de la generala murió. Y todo esto, ¿verdad? Versado dentro de un contexto, ¿verdad? No solamente dinámico en el heroísmo, sino el pensamiento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser invitado para ser coautor de los libros de texto de antes de la pandemia. Desde México, y me mandaron llamar aquí, ya me habían dicho en México que me iban a invitar. Entonces, en los libros de texto de tercer año de primaria que hicimos, hubo una inducción, una guía, en donde lo que se pretendía era que el niño de tercer año comenzara a tener conocimiento primario, primero de sus orígenes, conociendo a su familia, etc. Y además, yo le decía a los
a los que, unos 4, los que coautores, yo les decía, si yo hago un ejercicio ahorita y les pregunto, a ver, dime el nombre de tu tatarabuelo, no lo sabe. Quiere decir que la genealogía, y el niño debe de conocer sus orígenes, su apellido, de dónde viene. Saber de dónde viene para que sepamos a dónde vamos. Y luego conocer a los vecinos, y luego conocer su barrio, y luego conocer a su pueblo y sus orígenes, su toponimia, y luego su estado. Ahí termina. Para tener identidad. Así es. Entonces, ¿a qué conduce esto? Al amor a la patria. Y si se construye y en el 4º año se ve conocer el país, y luego en el 5º y 6º se ve conocer el continente, y luego conocer el mundo, es una construcción que induce a que jamás pueda traicionar a su patria. ¿Y qué se combatiría con esto? La corrupción. Ningún héroe ofreció su vida si no era por amor a patria. Así es. Entonces, es más, a veces hay una paradoja en la historia. ¿Cómo murió Hidalgo traicionado? ¿Cómo murió Morelos traicionado? ¿Cómo murió Guerrero traicionado? Yo decía un día hablando, óigame, esto puede causar hasta pena y dolor pensar que a veces los héroes fueron producto de traiciones, ¿no? Pero ellos, ¿por qué ofrendaron su vida? Por amor a la patria. No podían ser corruptos jamás. La H suena, el podcast. Qué bonito, amigos, qué bonito y qué emocionante escuchar al maestro Janitzio que nos cuente pues estas partes de la historia que no estamos, ¿verdad?, tan interiorizados y enterados. Me da muchísimo gusto. Maestro, yo quisiera preguntarle sobre el abrazo de Acatempan. Cuéntenos, ¿a qué episodio se le dio ese nombre? El abrazo de Acatempan es el encuentro, no pudiendo Iturbide y huyendo del juicio que le iban a hacer, hace un pacto, manda mensajes a Guerrero. Guerrero tiene que consultarlo con sus más cercanos colaboradores. Guerrero había adoptado una lucha de guerrillas, entre ellos tiene a don Pedro Moreno. Don Pedro Moreno fue un cura a los Lagos de Moreno, por eso se llaman en su honor. Imagínense a qué grado se llega. En vez de caballos, mulas, tenía burritos. ¿Por qué? Porque combatían en la montaña. A veces los españoles con el caballo se descarrancaban. Sí. En cambio el burrito lento, pero ahí se perdía la espesura de la sierra. Había genialidades, ¿no? La mula y el burro es más resistente, va más lento, pero seguro, no los podían alcanzar. Entonces Guerrero era invencible. Entonces Iturbide, ante la disyuntiva de regresar para ser juzgado y enjuiciado, pues manda mensaje. Y al fin Guerrero lo acepta, porque se trataba de consumar la independencia y acabar con 11 años y 11 días de luchas. Ahí cesan las contiendas y viene, y en Acatempan, ¿verdad? Viene el famoso abrazo de Acatempan. Se encuentran al fin los dos, un realista con un insurgente. Desde entonces ya olía a conservadurismo y liberales, a conservador, ya olía. Entonces, el brazo de Acatempan. Y además hay un acuerdo, el plan de Iguala, nace una bandera, la bandera trigarante de las tres garantías, los 3 colores y las 3 estrellas. Que entra a la Ciudad de México en 1821. 27 de septiembre. Un ejército elegante, el de Iturbide. Iturbide iba a la cabeza muy bien vestido, de Tectacuba se arranca, Iturbide, en una presunción un poco así, medio amorosa, da vuelta, pasa la manzana, desvía el ejército, y atrás el ejército de los guerrerenses con huaraches pintados de guerrero, de tierra caliente. Iturbide pasa, una banalidad para que saludara a la güera Rodríguez, y luego regresa al entorno, ¿verdad?, para llegar hasta la Plaza Mayor. Y digo una cosa, esto no, un héroe no lo hace, ¿no? Es más importante, ¿no?, el lucimiento personal por una dama que entrar por donde debía entrar. Entonces, esta entrada del 27 de septiembre de 1821 representa la consumación de la independencia. Excelente. Pero pasa una cosa, la Ciudad de México
Era una ciudad donde se concentraban efectos y decisiones solo en la Ciudad de México, sin el consenso de los mexicanos de esa época. ¿Y qué pasó? Que bueno, una noche, y en una sorpresa, Pío Marcha, un militar, sale gritando viva Agustín I, viva, cuando que el proyecto era una república federal. Lorenzo de Zavala era el ideólogo, correcto, uno de los ideólogos, yucateco, otro brillante. Y Lorenzo Zavala llegó a ser hasta gobernador del Estado de México. Actualmente uno sube a la escalinata, tremenda imagen mural, ahí está Lorenzo de Zavala, que nació en Tecó. Imagínense, qué interesante. Entonces, gobernador del Edomex. Así es. Entonces, esta situación que se da, dice los historiadores, finge Iturbide que está despertando. ¿Qué pasa? ¿Por qué me...? ¡Viva Agustín I! ¡Viva Agustín I! Entonces, es una sonada, es un golpe artero a la independencia. Y se proclama, y el clero de acuerdo, clero, no religión, clero. Entonces lo proclaman emperador de México, adelantándose al proyecto de crear una república federal. Sí. ¿Y qué sucede? Pues duró 9 meses nada más, sí, porque el proyecto de Guerrero, de Guadalupe Victoria, seguía estando vigente. Debo decirles que hubieron luchas secretas, ¿verdad? Acuerdos secretos, ¿verdad? Y el mismo Guadalupe Victoria, en razones del culto guadalupano, cambió su nombre. Iba a ser el primer presidente. Él era Manuel Félix Fernández, su verdadero nombre. Pero como el culto desde la bandera, la identidad, todo eso, ¿verdad?, que es percibido, cambia su nombre, se llama Guadalupe Victoria. Adopta su nombre. Adopta el nombre de Guadalupe. Qué padre, qué bonito. Y Guadalupe Victoria. Yo a veces veo en la actualidad se están corriendo los días 12 de diciembre y yo no altero a la historia, pero pienso que son dos conceptos en las visitas, por ejemplo, que hace la máxima autoridad papal, por ejemplo, ¿no? Visita el Tepeyac y todo, y le llama María. Y creo que la máxima concentración en toda América, y la Virgen de Guadalupe no es la reina del país, es la emperatriz de América. De toda América. Entonces, como que arrastramos conceptos no tan espirituales, sino nacionalistas, como un reflejo de ese culto, que es un culto nacionalista. A mí una vez me preguntaron, ¿usted es católico? No, soy guadalupano. Vaya, pero en realidad nosotros somos por una tradición, ¿no? Pero hay que decir esto porque en realidad no es un concepto altísimo, ¿verdad?, de nacionalidad. Solamente pensar, ¿verdad?, que ha sido la bandera de la independencia, ¿verdad? Y que une a los mexicanos. Que une hasta en la actualidad. Desde el momento de su independencia. Así es. Maestro, está muy interesante todo esto. Qué bueno que tenemos la oportunidad porque aprendemos mucho de estos momentos de la independencia. En alguno de sus escritos, usted hizo uno sobre el mito del separatismo de Yucatán. Que nos platique un poquito sobre esto. Claro que sí. Mire, en realidad el separatismo de Yucatán, dicho e interpretado como nos ponen a los yucatecos, ¿verdad?, pues entes que no son yucatecos, y yo digo yucatecos peninsulares, que incluye Campeche y Quintana Roo, porque en realidad, permítame decirle a los hermanos de Campeche y de Quintana Roo, que todos somos yucatecos, vivimos en una península, ¿no? Así es. Es más, el primer proyecto que fue por cédula real, cuando había la rivalidad entre la ciudad de Campeche y la ciudad de Mérida, fue crear la provincia de Mérida y la provincia de Campeche. Si este proceso de cédula real dictada por el rey se hubiera seguido, hubiera surgido el estado de Mérida, el estado de Campeche y ahora el estado de Quintana Roo y todos yucatecos porque vivimos en una península. Correcto. Es más, Baja California los decidió con norte y sur y son baja californianos. Así es. Entonces, regresando al punto, ¿no? El separatismo de Yucatán se comenzó a atribuir, ¿verdad? Y nos veían un poco diferentes desde que era Capitanía General, porque no teníamos una administración muy dependiente al virreinato. Hasta
hasta que en el plan de igual nos anexamos, de acuerdo al abrazo. O sea, anterior a eso, España veía a México y a Yucatán aparte. Así es. Qué interesante. Y también en el caso de Guatemala había Capitanía General. Entonces, ¿cuándo es una de las primeras veces? El proceso de la República Federal, que se fundó en 1824, ¿no? Tiene un proceso cambiante cuando llega Santa Anna. Y Santa Anna, que era pues muy acomodaticio, ¿verdad? Hasta a veces simpático, ¿no? El vicepresidente Gómez Farías es liberal, radical. Entonces a veces Santa Anna lo dejaba para que, como decimos, se quemara, ¿no? Y promoviera estas nuevas leyes, y él se iba a Veracruz a su rancho, ¿no? Esperando que siga, y luego regresar como redentor porque había revuelto la cosa el vicepresidente. Entonces, Manga de Clavo se llamaba su rancho. Entonces, Santa Anna, inducido por un intelectual realista o conservador, ¿no? O, ¿verdad?, en este caso, proclive a las ideas de los españoles, intelectual, Almazán, ¿no? Proclama en 1840-41, en vez de República Federal, República Central o centralista. Y además, en vez de regirse por Cámara de Diputados, etcétera, ¿no?, haciendo una república, ¿verdad?, con los tres poderes, no, una junta de notables, clero, gente de dinero, etcétera, que fueran los que rigieran, hasta leyes, las famosas 7 leyes. La auténtica oligarquía. Así es. Entonces, esta manera, Yucatán no le correspondía, ¿no? No se vio correctamente, ¿no? No les pareció. Así es, y como don Santiago Guzmán, medio paisano suyo, era simileño, era el gobernador de Yucatán. De Tizimín. Proclamó la separación de Yucatán. Es más, Santa Anna vino a Yucatán. Es más, la palabra chicle, dicen que veían, cuando llega a Yucatán, ¿no?, ve que los yucatecos de esa época, mayas, mascaban algo y preguntan, ¿qué están mascando? Y les dicen, chicle, porque en maya chicle es el zapote. Okay. Pero lo oyó chicle. y desde entonces surgió el chicle. ¿Y ¿no? a qué vino Santa Anna a tratar de Vino evitarlo? a aplacar. A aplacarlos. Pero en ese momento cunde la idea de que había miles de mayas listos, y se regresa a la Ciudad de México. Y la condición de la separación fue precisamente por la inconformidad de haber proclamado una república centralista. Yucatán era federalista, un pacto federal no es separatista. Así es. Ahora bien, este proceso de separación se conserva porque Santa Anna sigue siendo un dictador, 11 veces fue presidente. Entonces, en 1847, ahí va donde vamos a demostrar si realmente no es un mito el separatismo, ¿no? En 1847, cuando la agresión, yo no le llamo guerra con Estados Unidos porque nunca hubo una declaración de guerra contra México, fue una agresión injusta. Correcto. No hubo declaración de guerra, entraron a despedazar. Y es que más cuando entraron del norte del país, fueron derrotados en la Angostura, cerca de Monterrey, se empantanaron. Y era nada más caerles y liquidarlo. Y cuenta la historia, y México a través de los siglos no está en cualquier libro. Entonces Santa Anna lo van a llamar y tienen un acuerdo y hasta ordena que se retiren allá sin haberlos acabado. Desde allá hubiera acabado de cierta forma. Sí. Entonces los norteamericanos llegan a Veracruz y por Veracruz entran más cómodamente. Y en la batalla Tacubaya los irlandeses se unen a los mexicanos. Ahí viene la famosa, el batallón de San Patricio antes de llegar a Chapultepec. O casi 1000 irlandeses dijeron no, defendemos a México por los héroes de Tacubaya. Y luego el castillo de Chapultepec. Entonces imagínense, el castillo es ocupado el 13 de septiembre, por eso está dentro de las fiestas patrias. Imagínense cómo amaneció en el Zócalo el 16 de septiembre, que era el aniversario de la independencia, cómo amaneció México.
la bandera de las barras y las estrellas flotando en el Palacio Nacional. Qué bárbaro. Hay una versión de que era un insulto para nuestra soberanía, pero hay una versión en México a través de los siglos que en el amanecer del 17 de septiembre hubo un anónimo que ahí yo desconozco su nombre, ¿no? Un mexicano subió y despedazó la bandera, amaneció en trizas la bandera. Así lo refiere. Yo no está en los libros de texto, pero en la profundidad del estudio sí está. Pero ahí va. ¿Por qué se rompe el mito? Cuando México pierde más de la mitad de su territorio por los estados de Guadalupe y Hidalgo en 1848, 5 estados del país, 5, entre ellos Jalisco, 5 estados decepcionados quisieron separarse de México. Santana huye y todo. Y en México y en Yucatán, cuando se hizo la invasión estalló la guerra de castas. Sí. Es más, hasta hubieron gentes que pedían la anexión de Yucatán a Estados Unidos indebidamente. Yucateco no voy a mencionar nombres, pero yo los tengo en la mente. ¿Y qué pasó? Que en ese momento en que hasta estados del país querían separarse porque perdimos más de la mitad del territorio, había una decepción, el pacto federal podía deshacerse, Yucatán confirmó su pertenencia, aún con ese drama, en 48. ¿Dónde está el separatismo? Al contrario, y con la guerra de castas ya incendiada. Entonces, yo no diría heroísmo. Prevaleció el espíritu como mexicanos en ese momento. Así es. Qué gusto. Por esa razón creo, ¿verdad?, no, que el separatismo es un mito. La H suena, el podcast. Maestro Janitzio, pudiéramos seguir muchísimo tiempo más, amigas y amigos. Ha estado muy interesante. Estamos rompiendo récord el día de hoy. Va a ser el podcast más extenso porque la verdad es que estamos disfrutando, maestro, de la plática que nos está dando. Estamos aprendiendo muchísimo, pero no puedo cerrar esta emisión de este podcast del H Suena sin preguntarle al maestro Janitzio, porque también se ha publicado un proyecto que él, pues, es muy importante para él, que es precisamente la Universidad del Mundo Maya. Platíquenos esta idea, maestro. Pues mire, la Universidad del Mundo Maya es sui generis, no porque sea un proyecto que en lo personal, ¿verdad?, surgió de mí, pero la universidad, dicen actualmente que las universidades indígenas mayas son interculturales, y yo lo interpreto en su versión correcta, pero el término de que le llamen Universidad Maya contextualmente no es, porque la cultura es occidental. Tiene un proyecto igual que cualquier universidad en donde sale un médico, un abogado, etc. Mi proyecto no. Mi proyecto es crear en una aldea, diseño de una aldea, ¿verdad?, y con elementos totalmente autóctonos, ¿no? Yo pretendo que en Yucatán, creando esta universidad, sea el centro intelectual del mundo maya. ¿Por qué? Porque mis 13 propuestas son culturalmente mayas. Es como decir que aprendían en Chichén Itzá o en Uxmal. Arqueastronomía, matemáticas maya, punto y raya, etc. Es más, traje los libros, ahí los tengo, ¿no? Y traje también el programa de la Universidad Maya, aquí mismo, ¿no? Entonces, esta universidad propone, además, que no es necesario, ¿verdad?, que quien entre allá, hasta un día, bueno, vamos a pensar que quiera dormir allá. Nosotros tenemos diseñada una maqueta del templo de Chichén Itzá. ¿Qué se enseñaría allá? Arqueastronomía. ¿Por qué? Porque el diseño de los centros ceremoniales mayas, los edificios eran gnomonos. ¿Y qué es un gnomono? Un gnomono es un edificio cuyas sombras sirven para medir el tiempo. Por ejemplo, el descenso de la serpiente. Los días de equinoccio. Los días de equinoccio. Kukulcán desciende a fertilizar la tierra. Va a entrar el periodo, antes del periodo de lluvias. La primavera. Exacto. Entonces, todas las sombras, ¿no?,
son fenómenos relacionados con el estudio astronómico de los mayas. Nosotros tenemos la versión, esa ambigüedad de una abstracción numérica. 500 o un poquito más, luego lo crearon los árabes. Otra, ¿verdad? Entonces, la numerología, miren, nosotros que aprendimos los números romanos, que la X, el 10, que más 1, no tuvieron 0, no pueden avanzar en la numerología. Sí. Y los mayas podían llegar al Pictum, que son cantidades hasta de 16 ceros allá y tienen nombre. Sí. Y actualmente en las universidades se estudia cálculo infinitesimal. Y los mayas sin saberlo tenían eso. Ya tenían esa medición. Entonces, las propuestas que yo, herbolaria maya, quiere decir que los que fueran a nuestra universidad están haciendo un ejercicio de cómo los mayas llegaron a tener los conocimientos. No es occidental. Así es. Entonces, herbolaria maya, arqueastronomía, astronomía, matemáticas mayas, son 11 Qué interesante. El presidente López Obrador, el día que vino a la prueba del Tren Maya e inauguró Chichén Antiguo, dijo en ese evento frente al castillo de Chichén Itzá que antes de que los españoles vengan a conquistar América, aquí ya había una cultura como la maya, con una sabiduría inmensa y con una cultura floreciente cientos de años antes. Cierto. Mire, esta versión que es correctísima de nuestro presidente, la simplificaríamos de esta manera. El año que trajeron los españoles era el juliano. El juliano tenía un desfase, no era correcto, como de 10 días, casi una semana. Cuando en 1581 frailes denominados escitas pedían permiso para estudiar qué habían hecho los indígenas, en el caso de los mayas, descubrieron que el año de los mayas era exacto y el de él era inexacto. Sí. 1581. Después de lo que le llaman Fundación de Mérida, que para mí es el cambio de su nombre porque había una ciudad. Porque ya existía todo. Entonces, en ese momento, los frailes anuncian al obispo, el obispo al virrey y el virrey al rey y el rey al papa. Y al papa le dicen, mire, estos que casi desnudos miden mejor el tiempo que nosotros. Qué interesante. Entonces el papa dice, demuéstremelo, y se lo explica. Y dice, no es posible. Y dice el papa, bueno, entonces que se reforme. Se va a llamar, y como él era Gregorio, por eso se llama año gregoriano. Pero realmente, en todo caso, debería ser el año maya. El año maya, así es. En todo el mundo. Efectivamente. Amigas y amigos, pues nos podríamos seguir por muchas horas más platicando con el maestro Janitzio. Lo vamos a comprometer a que hagamos un segundo podcast, maestro, en otra ocasión, para tratar otros temas, pues para ir conociendo nuestra historia, y nos da muchísimo gusto, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Ha sido un gusto tener al maestro Janitzio Durán Castillo con nosotros, y bueno, no se olviden de celebrar como verdaderos mexicanos, con mucho orgullo, nuestro grito de independencia y, por supuesto, celebrar 213 años de que nuestro padre Hidalgo nos dio la libertad a todos los mexicanos. Gracias y hasta el próximo podcast de La H Suena. La H Suena con Guacho Díaz Mena, el podcast.